Qué gusto volver a mirarles, familia. Estamos listos para recibir una palabra, ¿sí? Vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias una vez más por tu presencia en este lugar, por el gozo y la alegría que traes a nuestro ser, por tu misericordia y tus cuidados. Gracias, Señor, por las alegrías y bendiciones que nos das a cada día. Ahora abrimos nuestro corazón de par en par, nuestros oídos, nuestra mente, Señor, para que nos ministres a través de tu palabra. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un tema muy interesante que puede que esté muy escondido en nuestra vida y está así tratado también en la palabra, pero el Señor quiere que tratar con esto que se llama vergüenza. Vergüenza. Sí, es una palabra fea, pero es algo que de alguna manera ha estado presente con nosotros en algún momento. En algún momento ha sido más fuerte, en otros menos, pero durante toda nuestra vida algún tipo de vergüenza nos ha acompañado, ¿verdad? Desde aquella vez que tu mamá o tu papá, si te acuerdas, ¿verdad?, te dijo, no me vayas a avergonzar, chamaco, ¿verdad? Y pues sí la avergonzaste, ¿no? Por alguna cosa que hiciste, ¿no? O que hicimos. Y yo recuerdo alguna vez, si les he contado a ustedes, creo, ¿verdad?, que cuando recién cumplí 13 años, mis papás se pusieron de acuerdo para que empezara a hacer algo en la vida, ¿no? Y aprender algún oficio, y me llevaron con un amigo de mi papá, pariente también, que era mecánico en un taller autoeléctrico por ahí, no muy lejos de casa, pero sí retiradito, y para que aprendiera el oficio y aprendiera ahí, ¿verdad? La primera semana, en mi ignorancia y en mi, ¿verdad?, estar ahí en un mundo de adultos, me sentí en una tabla que tenía unas baterías a un lado y no me he dado cuenta que esas baterías habían chorreado parte del líquido corrosivo que tenía. Y me senté arriba de ese líquido, ¿no? Y pues al ratito empecé a sentir comezón en las posaderas, y luego de pronto ya no sentí la parte del pantalón, y luego por el otro lado y luego más allá, de tal manera que, ay Dios mío, ¿verdad? ¿Qué me está pasando? Y los de ahí se soltaron riendo, ¿verdad? Y yo pedí disculpas y salí corriendo a mi casa. Lo que hice para llegar allá, ¿verdad? Ya se imaginan cómo iba, tratando de ocultar, ¿no? Y pues fue un momento vergonzoso, ¿no? Y seguramente de pronto yo me puse a reflexionar y a querer encontrar momentos así que me hayan pasado. Les he contado también, ¿verdad?, que desde pequeño hasta los 7 años más o menos mojaba la cama, y obviamente que era vergonzoso, y pues me convertí en el zorrillo de la casa. Ya después tenían compasión y ya no me decían zorrillo, me decían sorry. Sorry, ve por la leche, ¿no? Entonces, y de alguna manera nuestra vergüenza se vuelve parte de nuestra vida, ¿no? Y el enemigo se encarga de recordarnos. Y hay muchos momentos de vergüenza que los traemos cargando con nosotros y no nos damos cuenta. Ahí los traemos en lo profundo de nuestro ser cargando. No nos damos cuenta, pero sí nos afectan, sí nos moldean. Nuestra personalidad ha sido moldeada por esas cosas y por todas las experiencias que hemos tenido. Y hoy el Señor quiere hablarnos directamente para que seamos libres de toda vergüenza. ¿Cómo ves? ¿Estamos listos? Porque de pronto pareciera que este tema, ¿verdad?, es un tema así como que, yo no he tenido ninguna vergüenza en mi vida, ¿no? Pero nos vamos a dar cuenta de que sí. Y a lo mejor no recuerdas, ¿verdad? Pero sí, de pronto en la semana que reflexionaba, ¿qué otros momentos, verdad? Me acuerdo también cuando fuimos a pedir información al Cebatis 11, mis amigos y yo de ahí de la secundaria, recién cumplidos los 15 años. Tomamos un tramo caminando y de regreso unos jóvenes ahí se nos atravesaron. ¿Y qué andan haciendo aquí
Nunca en mi vida había tenido un momento así, ¿verdad? Como que entre una pandilla que se pusieron delante de nosotros, nos empezaron a reclamar y nosotros pues no sabíamos ni qué decir. Y de pronto uno de ellos se abrió y lanzó un puñetazo y bolas en mi quijada, ¿no? Ahí supe lo que es un uppercut y cómo caer, ¿no? Noqueado. Y quedé yo ahí y todos los demás salieron corriendo, estos desgraciados. Se me perdieron, se fueron. Y yo en medio de esos 4 o 5 y nomás me vieron ahí, que no sé qué, me dijeron y se fueron. Y ya como pude me levanté y llegué al camión y me vine todo así a la casa, ¿no? Me bajé, llegué a la casa, nunca dije nada, por vergüenza. Me limpié las lágrimas, me limpié el polvo de la caída y todo eso y entré, ¿verdad? Y ni cuenta se dieron. Ya ven que muchas veces, ¿no? Papás están en su rollo ahí y ni te voltean a ver, ya llegaste, pues bueno, ¿no? Pero hay tantas cosas que nos producen vergüenza y se han quedado con nosotros y a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Dice Isaías 61:7, en lugar de vergüenza recibirán doble herencia. En lugar de deshonra se alegrarán de lo que reciban, porque en sus tierras recibirán doble honra y gozarán de perpetua alegría. Qué preciosa promesa de Dios, ¿verdad? Que por cada vergüenza que tú y yo recibimos, Él nos va a dar doble honra, porque así es Él. Él no es el que cuando te ve tirado se ríe de ti, se burla de ti, sino que al contrario, Él te levanta, Él te abraza, Él te defiende contra tus enemigos. Amén. Isaías 3:24 dice, en lugar de oler a dulce perfume tendrá hediondez, usará una soga en lugar de cinturón, en lugar de trenzas el cabello se le caerá. Tendrá tela áspera en lugar de vestidos costosos y la vergüenza reemplazará su belleza. Lo tremendo es que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que lo contrario a belleza no es fealdad, como alguien podría pensar. La Biblia dice que lo contrario a belleza es vergüenza. Vergüenza. La vergüenza nos quita la sonrisa. Hay personas, quizás tú conoces gente que nunca se ríe o que muy difícil le sacas una risa, ¿no? El día que se ríe le quieres sacar hasta una foto, ¿no? Pero ya cuando sacaste el celular ya se le borró la sonrisa. Sí. Y muchas veces hay vergüenza escondida dentro de nosotros que no nos deja sonreír ni tener libertad. Génesis 2:18 y 25 dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, ¿y qué? No se avergonzaban. Originalmente Dios nos creó sin conocer la vergüenza, a pesar de nuestra desnudez física. Dios nos hizo perfectos. No conocíamos la vergüenza hasta que, dice el siguiente versículo en el capítulo 3, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales que Dios había creado y le dijo a la mujer, habló con la mujer, y esta mujer extendió la mano y tomó del fruto que no debería, lo comió y a raíz de esa caída, ¿verdad? Dice que ellos se miraron a sí mismos, tuvieron temor cuando oyeron la voz de Dios y salieron corriendo a esconderse y el Señor les pregunta, ¿por qué se esconden? ¿Verdad? Es que estábamos desnudos. Y Dios le pregunta, ¿y quién les enseñó que estaban desnudos? ¿Quién les enseñó? Ahí, desde el primer hombre, la primera mujer, la vergüenza se instaló en la raza humana y hemos venido viviendo con dosis de vergüenza en nuestra vida. Dosis que el Señor quiere sanar, quiere liberar, pero necesitamos entrar en su presencia y necesitamos entrar en un trato especial con Él. Dice Salmos 83:16, llena sus rostros de vergüenza para que busquen tu nombre, oh Jehová.
Lo curioso es que cierta dosis de vergüenza Dios la usa para que el ser humano, para que nosotros nos volvamos a Él y le busquemos. Amén. Muchas personas equivocamos el camino y en lugar de ir a Dios, vamos hacia lo contrario. Vamos hacia más pecado, vamos hacia más maldad, vamos hacia más oscuridad. Pero Dios quiere que de nuestra vergüenza le hablemos a Él y le confesemos a Él cómo nos sentimos. Y eso es algo bien difícil. La vergüenza es un sentimiento muy difícil de tratar, pero no es imposible. Y sobre todo si Dios nos sana de esa vergüenza porque Él lo quiere hacer. ¿Qué hacemos con la vergüenza? Pues tratamos de racionalizarla para minimizarla, ¿verdad? Decimos cosas como, bueno, a todo mundo le pasa. Sí. Bueno, pues no es tan grave. Bueno, pues esto o aquello. Y y con eso nos sentimos un poquito mejor. ¿Alguna vez han tenido alguna escena vergonzosa? ¿Pública o no pública? Sí, yo sé que no se animan a levantar la mano, pero yo sé que sí. Ah, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Otra vez, Carla, estábamos en la misma generación ahí en la universidad. No se me olvida eso porque fue tan vergonzoso, ¿verdad? En la Universidad de Sonora, en la Facultad de Contabilidad. Y yo venía con mis libros de economía, iba a pasar a la ECA y con mis cuadernos así. Venía del trabajo y no sé cómo me tropecé ahí, ¿verdad? Y para no querer caerme, ¿verdad?, di un paso gigante y otro paso gigante así y otro, ¿verdad? Ya dije, ya no me caí, pero al cuarto bolas hasta el piso, ¿no? Y los cuadernos por todos lados y estaban todos los alumnos de todas las alrededor, ¿verdad? De tal manera que todo el mundo vio los cuadernos volando y a mí en el suelo, ¿no? Y pues obviamente que fue una carcajada al unísono, ¿verdad? Después todos me veían decir, tú eres el que se cayó el otro día. Y pues se te queda eso, ¿no? O sea, no eres David, no eres un estudiante, eres el que se cayó, ¿no? Todavía después de habernos graduado, no recuerdo, por ahí me encontré con alguien y, tú eres el que se cayó una vez ahí. Quedó tan grabado en la mente, ¿verdad? Para vergüenza mía. Pero nos pasa, ¿no? Nos pasan cosas vergonzosas y tratamos de racionalizarla y decir, bueno, pues a todo el mundo nos sucede cosas así. Algunos experimentan hechos tan vergonzosos que nos marcan para toda la vida. Hay cosas muy vergonzosas donde las encerramos en una habitación, en un cuarto oscuro de nuestra alma, cerramos la puerta y nos tragamos la llave. No queremos jamás entrar ahí, no queremos jamás volvernos a acordar. Si tú haz el ejercicio más tarde, ¿verdad? Acuérdate de momentos vergonzosos que has tenido. Te vas a acordar de 1, 2 o 3, quizás. Pero, ¿por qué? Porque los tenemos tan guardados que ni siquiera nosotros nos acordamos. Pero no nos acordamos porque no queremos acordarnos. ¿Sí? Pero hay cosas que nos marcan para toda la vida. Y el enemigo aprovecha esas cosas para hablarnos al alma y al corazón y convencernos de que eso que vivimos, que eso somos nosotros. Tomamos identidad de nuestra vergüenza. Tomamos identidad de nuestra vergüenza y el enemigo nos miente. Aquí dice, ¿verdad?, la siguiente frase: la vergüenza se vuelve la propia identidad. Sí. Y entonces ya no eres fulana persona, eres el que hizo esto, eres el que hizo aquello o eres el que se volvió esto. Sí. Ya ven en los barrios, ¿no?, cuando vivíamos de jovencitos, de niños, a veces no conocías el nombre de cierta persona, pero conocían algo que hacían, y la mencionaban por algo, ¿verdad?, vergonzoso. Con los rateros ahí en esta casa, ¿verdad? Con esta así, ¿verdad? Y se toma identidad y la cosa es que uno mismo inconscientemente también toma esa identidad. Vergüenza es sentir que algo está mal en nosotros. Soy algo malo y los demás lo saben. Aunque
aunque obviamente la gente no ve eso, ¿verdad? Es como si uno trajera un letrero y te sientes expuesto donde quiera que andas. Y entonces lo que hacemos es aislarnos, separarnos, apartarnos. Sentimientos de vergüenza nos llevan a comportamientos así. La vergüenza nos expone ante los demás y nos aleja de los demás. Hemos insistido mucho en eso, porque no nos damos cuenta y pensamos que, es que esta persona es así, esta persona es muy tímida, esta persona es muy antisocial. Y en la mayoría de los casos no es así, no es que sea así, es que trae algo cargando adentro que lo hace ser así. Y si tú eres una persona que batalla para convivir, para socializar, tienes que pedirle al Señor que te abra el entendimiento y puedas comprender qué es lo que traes adentro y saber qué es lo que traes ahí, porque a veces son cosas que quizás ni siquiera tú provocaste o viviste, sino que las heredaste. A veces sentimos vergüenza también que alguien más la siente por nosotros o debido a nosotros. Quizás a lo mejor tu papá en algún momento, ¿verdad?, cuando estabas más chico, como que se sintió avergonzado de ti por algo. Y entonces en lugar de defenderte y de ayudarte y de afirmarte, que todos necesitamos afirmación, ¿verdad que sí? En lugar de eso, tú sentiste la vergüenza que él sintió, que ella sintió, y entonces te sientes avergonzado. Y dices, no, ni siquiera mi papá me puede valorizar o me puede dar un lugar. Entonces yo soy eso, yo soy una vergüenza, ¿no? Qué triste cuando padres, ¿verdad?, pronuncian ese tipo de enunciados de palabras. Eres una vergüenza, me avergüenzo de ti, eres un bueno para nada, eres un cero a la izquierda. Y entonces todas esas cosas van marcando nuestra mente, nuestro corazón, y nos sentimos avergonzados y vivimos avergonzados. María, la madre de Jesús, experimentó vergüenza. Qué interesante, ¿verdad? Que una mujer usada por Dios para que fuera el vehículo por el cual su hijo naciera, ella experimentó vergüenza, y sabemos por qué, ¿verdad? Sabemos que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, antes de que ella y José estuvieran juntos. Y entonces la gente murmuraba, decía, y la trató prácticamente como una mujer de la calle. Y pues no debió haber sido nada grato ni nada fácil para María. De hecho, nos dice la palabra que los primeros meses, casi en cuanto ella supo, ¿verdad?, de su embarazo, se fue a la casa de su prima Elizabeth, y pasó creo que 6 meses allá con ella, hasta que dio a luz a Juan, ¿verdad?, esta señora. ¿Y por qué se fue para allá? ¿Por qué dejó su casa? ¿Verdad? Una de las razones fue esa. Seguramente no aguantó la presión social del pueblo. En el Evangelio de Juan, en los Evangelios no nos dice objetivamente esto, pero en el Evangelio de Juan nos dice cómo los fariseos en un momento dado enfrentan a Jesús y le hacen una insinuación bien mordaz, ¿verdad?, diciéndole a Jesús: nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Qué le están diciendo entre líneas? Tú sí. Y Jesús, como sabía quién era, se lo sacudió como quien se sacude un zancudo, ¿verdad? Porque Jesús era y será el campeón. Amén. Él sabe quién es. María experimentó vergüenza y por servir al Señor. Muchas veces nosotros la vamos a experimentar por 1000 cosas. Jeremías 3:3 dice: por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera. ¿Quién es una ramera? Dijo alguien: la que vende ramas. Pero no, es una prostituta, ¿no? Y no quisiste tener vergüenza. No quisiste tener vergüenza. Hay personas, como decía ahorita, ¿verdad?, que les ha sido sembrada la vergüenza en su vida, y en lugar de volverse a Dios,
se internan más en la oscuridad y en el pecado, hasta que llega el punto que ya no sienten la vergüenza, ya no se sonrojan, ya no se sienten mal. Traen la vergüenza cargando consigo, sí, pero ya no la sienten porque han vivido tanto y tanto y tanto en eso. Por eso dice aquí la palabra que Dios reprendió, ¿verdad?, al pueblo a través de Jeremías, diciéndole: ustedes son unos sinvergüenzas. Ya no sienten la vergüenza, ¿verdad? Tienen frente de ramera. Cuando Adán y Eva pecaron, experimentaron por primera vez vergüenza, y a partir de ahí intentaron esconderse el uno del otro. Fíjense, desde el principio se escondieron el uno del otro, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué? Por el poder de la vergüenza sobre ellos. Y dice que se cosieron hojas de higuera, y no las cosieron en el agua, ¿verdad? Las cosieron con un hilo y se las pusieron de alguna manera en su delantal, como delantal, dice. Pero ¿qué se dieron cuenta? Que esa hoja de higuera por la mañana estaba verde, al mediodía estaba amarilla, en la tarde ya estaba café, ¿verdad? Y en la noche ya se les estaba deshaciendo. Y ahí no lo apunta directamente la palabra, pero dice que Dios les trajo pieles para que se vistieran. Sí. Y no lo dice, pero lo entendemos. Un cordero inocente tuvo que morir para tapar la vergüenza del hombre. Desde Génesis, un cordero inocente tuvo que morir para tapar la vergüenza humana. Y ese cordero apunta al Cordero de Dios, a Jesús. Jesús tuvo que morir para tapar tu vergüenza y mi vergüenza. Y Él es el único que puede sanar toda vergüenza del corazón. Él es el único, no hay otro. No hay otra manera en la que podamos sacarnos esos sentimientos vergonzosos. Dios creó a los seres humanos con varias necesidades existenciales, y una de estas es tener conexión con otros seres humanos. Son varias nuestras necesidades intrínsecas, y una de estas es conectar con alguien más, conectar profundamente con alguien más. El ser humano siempre busca eso, y sin darnos cuenta lo buscamos, lo procuramos. Queremos tener conexión con otro corazón. Por eso cuando el Señor vio a Adán y a Eva, vio a Adán y habiendo dicho el Señor que todo lo que había creado, decía: esto es bueno, y esto es bueno, y esto es bueno. Y cada cosa que Él había hecho decía: esto es bueno. Pero cuando vio a Adán solo, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Porque el diseño de Dios para nosotros es que tengamos conexión con otras personas. ¿Sí? Y no nos sentimos, no tenemos satisfacción interna hasta que tenemos esa conexión. Y entonces es mentira eso de que yo puedo vivir solo y a nadie le intereso y nadie me importa, y son mentiras. Dentro de nosotros todos no solamente clamamos, gritamos, aullamos por conectar con alguien, por tener conexión con otras personas, y la vergüenza nos quita esa capacidad. La vergüenza pone una barrera para no poder conectarnos con los demás. Sí, hay cosas de pronto que nos guardamos y que no queremos sacar, y esas se vuelven barreras, aún en los matrimonios, aún en las relaciones más cercanas. Sí, hay cosas que nos reservamos tanto para nosotros mismos, ¿verdad? Porque hay vergüenza, hay dolor involucrado en todo eso. Está guardado ahí y no lo queremos sacar, pensando que seremos rechazados, pensando que ya no tendrán la misma visión de nosotros, ya no nos tratarán igual. Pero sabes, es todo lo contrario. Es todo lo contrario, y vamos a seguir adelante. Uno de los principales obstáculos para poder conectar con otras personas es la vergüenza. ¿De dónde viene la vergüenza? El Señor les dijo a Adán y a Eva, a Adán, ¿verdad? ¿Quién te ha dicho que estaban desnudos?
¿De dónde viene la vergüenza? De escuchar voces equivocadas. Siempre que escuchamos voces equivocadas y seguimos esa voz, terminamos avergonzados. Adán y Eva terminaron avergonzados, y cada uno de los que escuchamos otra voz que no es la voz de Dios y seguimos y obedecemos, terminamos avergonzados, sumidos en vergüenza. Y eso es lo que el enemigo quiere, porque sabe bien que la vergüenza nos aparta de Dios. La vergüenza nos aparta de Dios. A pesar de que Dios nos conoce, no somos capaces de abrirle el corazón y decirle: Señor, esto es lo que hay en lo más profundo de mi ser. Esto. Episodios dolorosos, experiencias que no hemos podido todavía digerir, pero necesitamos sacarlo delante del Señor. La vergüenza que no es sanada, fíjate esto, la vergüenza que no es sanada se transfiere. Esta es una bomba. La vergüenza que tú no sanas delante de Dios, tú la vas a transferir. Como tus temores. ¿Te has fijado que los temores de tus hijos son los temores tuyos? Sí. Como aquella señora aquel niño que le preguntaron, ¿no? ¿Tú a qué le tienes temor? Y dijo: yo le tengo temor al malamén. ¿Se acuerdan de ese? ¿Y qué es el malamén? No sé, pero mi mamá cuando ora dijo: líbranos del malamén. La vergüenza que tú no sanas delante del Señor, la vas a transferir a tus generaciones. Y sabes, el pueblo latino somos un pueblo que hemos transferido la vergüenza de generación en generación. Nuestra raza empezó bajo estigmas de vergüenza, bajo un pueblo imperialista que llegó del mar para someter a las mujeres y matar a los hombres, para tener hijos con las indígenas y dejarlos en el abandono. Ahí empezó nuestra raza. Nos guste o no, así es. Sí, con una madre indígena que nos trataba de defender, pero con un padre que nos odiaba, con un padre que no quería saber nada de nosotros. Así empezamos. Y esa vergüenza se fue transfiriendo de generación en generación hasta llegar a nosotros. Y nosotros ya tenemos nuestras propias vergüenzas y todavía hay otras que nos transfirieron. Imagínate. Pero sabes, yo creo que Dios tiene sus ojos puestos sobre el pueblo latino. Yo creo, porque Dios quiere usar a nuestra raza para estos últimos tiempos. Y Dios lo va a hacer. Las cosas más gloriosas de estos últimos tiempos se van a ver en América Latina. ¿Por qué? Porque Dios va a quitar toda vergüenza de su pueblo. Es por eso que necesitamos venir delante de Dios y realmente destaparnos y decirle: Señor, así soy. Esto tengo, esto cargo, esto traigo en mi ADN. Sáname, líbrame, sácame de la prisión. Amén. Para sanar nuestra vergüenza, aún hoy seguimos cosiendo hojas de higuera. Es decir, y perdónenme los que son un poquito como yo, cosiendo va con S. Para los que no saben, ¿no? Cosiendo, ahí lo puse con C, perdónenme, lo hice a las 5 de la mañana ahorita esto. Sí. Y cosiendo con C es coser ¿de qué, Carla? De la comida, ¿verdad, Susi? Por ahí está Susi. Cocinar. Pero cosiendo con S es coser con una aguja. Ok, traía hambre a esa hora, ya quería cocinar.
Perdónenme entonces, sí, ahorita que me di cuenta me quería morir de vergüenza. Ok. Entonces seguimos cosiendo con hojas de higuera. ¿Y sabes de qué manera? Es una de las maneras en las que el mundo, ¿verdad? Está haciéndolo, a través de las apariencias. ¿Sí o no? Y este aparatito, y el que traes ahí en la bolsa, es un aparatito lleno de apariencias. Lleno de apariencias. Parecen la pareja perfecta, ¿verdad? Pero es una apariencia. Parece la persona perfecta, pero es una apariencia. Y más si le metes filtros, ¿no? Ahora hay miles de filtros para poderle meter ahí hasta que termines todo desfigurado, ¿no? No, nadie te conoce, ni tu mamá te conoce. Dice, ¿quién será este, no? Pero pues ya se ve uno guapo, ¿no? Y hasta delgado. El mejor mensaje que le pueden poner ahí a uno, que rejuveneciste 10 años o qué, ¿verdad? Porque uno vive de apariencias y la gente vive de que le reconozcan, ¿verdad? Con un like, con doble clic. Me gusta lo que veo, me gusta cómo te ves, me gusta esto o aquello, pero es pura apariencia. Así vivimos ahora. Las apariencias no son suficientes para lograr una verdadera conexión y nuestra generación experimenta la más grande epidemia de soledad. A pesar de que estamos hiperconectados, estamos hiper aislados. No hay una verdadera conexión. Tener seguidores o tener conexiones ahí no significa que realmente estemos conectados con alguien. Sí, las apariencias no son suficientes porque las hojas de higuera se secan en el mismo día. Para conectar es necesaria la vulnerabilidad, descubrir voluntariamente nuestra verdadera identidad. Es necesario abrir esos cajones viejos que no queremos, abrir esos pasajes oscuros que nos hemos reservado. Es necesario. Es la única manera en la que puedes conectar con alguien más, con otra persona aquí en la tierra, y es la única manera en la que te puedes conectar verdaderamente con Dios. Mientras sigamos aparentando que todo está bien o que no necesito a nadie o que no necesito nada, vamos a vivir en soledad y vamos a tener ese sentimiento, porque la vergüenza lleva a la soledad. Amén. Y decía ahorita más temprano en la mañana, y lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Y esta semana lo acabo de volver a comprobar. Yo le doy gracias a Dios por tantas cosas en mi vida, pero una de estas es por darme a la esposa sabia y hermosa que me ha dado, que me ha aguantado tantas cosas y que me escucha con amor cada vez que le cuento mis traumas, cada vez que le saco mis miserias, cada vez que le destapo mi dolor. Y me he dado cuenta, ¿verdad?, cómo el agua fluye cuando el tubo está destapado. Pero me he dado cuenta que el grifo de mi vida muchas veces ha estado tapado, ha estado sucio y maloliente por pasajes de dolor y de soledad y de falta de conexión con alguien más. Y gracias a Dios porque tengo una compañera que me ha escuchado. Una compañera que le he podido sacar toda esa podredumbre. Y en lugar de rechazarme, me ha abrazado. En lugar de descalificarme, se ha acercado más a mí. Y eso es lo que hace la verdadera conexión. Eso es lo que hace a dos, uno. Eso es lo que funde a dos almas. No hay de otra, la vulnerabilidad. Pero mientras nos gane la vergüenza y sigamos callados sin decir nada, seguiremos viviendo una vida miserable. ¿Qué viviste en tu adolescencia, en tu niñez? Te ha marcado para toda la vida.
y han sido cosas terribles y tristes. Posiblemente sí, y hay que empezar a sacarlas para que seas libre. Y hay que empezar a traérselas al Señor, a destaparlas delante de Dios y a decirle: Señor, esto soy, en esto me he convertido. Amén. Dice la palabra que en una ocasión trajeron a una mujer tomada en el mismo acto del adulterio, ¿verdad?, delante de Jesús, y prácticamente la arrojaron delante de Él. La echaron delante de Él y preguntaron los fariseos: Maestro, le dijeron, ¿no? Hipócritas, ¿verdad? Si realmente fuera su maestro, otra cosa hubiera sido, ¿verdad? Pero, Maestro, Moisés nos mandó a apedrear y aquí está esta mujer así, así. Y dice la palabra que Jesús se agachó. Escribí en la tierra. Y dicen algunos escritores, ¿verdad?, que Jesús, más que para escribir, se agachó para no mirar, porque esta mujer, así como lo habían tomado, la habían traído y venía prácticamente semidesnuda, y Él no se quiso unir a la exposición vergonzosa de esta mujer. Jesús la respetó, porque Jesús respeta, porque Jesús ama, porque Jesús no aplasta cuando te ve en el suelo, porque Jesús no señala ni se burla de ti. Jesús te levanta, Jesús te dignifica, Jesús te fortalece, Jesús te cubre. Amén. Hay un pasaje en el libro de Ezequiel que desde niño me ha sacudido. Ezequiel capítulo 16 dice: cuando pasaba yo por el camino te vi, dice, arrojada a un lado del camino, y te vi chorreando sangre por todas partes de tu cuerpo. Y luego dice: y te extendí mi manto y te abracé y te dije: eres mía y te voy a amar por toda la eternidad. Eso es lo que hace el amor de Dios. El amor de Dios te abraza, te cubre, te bendice. Si recordamos aquella ocasión que Noé descubrió el destilado de la uva y se puso una borrachera de aquellas, ¿verdad? Trajo al mejor mariachi de aquel tiempo y después se metió en su casa de campaña y dice que se quitó toda la ropa y el Canaán entró a verlo y lo vio así desnudo, y en lugar de dignificarlo y de cubrirlo, de respetar a su papá, dice que salió y se burló de él, ridiculizando a su padre. Se lo contó a todo el mundo ahí literalmente. Acuérdate que eran Sem, Cam y Jafet. Entonces todo el mundo eran los otros dos hermanos. Pero luego vinieron sus hermanos y con mucho cuidado abrieron la cortina y de espaldas, dice, tomaron una vestidura, Sem de un lado y Jafet del otro, y caminaron hacia atrás. Y sin ver a su papá que estaba allí, inconsciente, ebrio, sin voltear a verlo, bajaron la vestidura y lo cubrieron. Porque el verdadero amor respeta. Porque el verdadero amor dignifica. Amén. Jesús rechazó unirse a los que encarnizadamente se burlaban de aquella mujer. Hubo otra ocasión donde dice la palabra que un rey amigo de David murió. Era de otro pueblo. Y David envió a unos dignatarios, a unos embajadores, dice, para que presentaran sus respetos por la muerte del monarca. Y había quedado como rey el hijo. Este hijo se llamaba Anún. Y dice que este Anún era tan perverso que cuando vio a estos, dijo: ¿ustedes creen que lo mandó verdaderamente para eso? Mentiras. Lo mandó para espiar y para tomar nuestra tierra y para matarnos. Y
Qué terrible es cuando una persona tiene tanta perversión que piensa lo que tú no eres, ¿verdad? ¿No te ha pasado eso? Que alguna vez alguien dice, es que tú eres así, acá. Qué dolor en el corazón. Y estos pensaron mal de David. Este hombre pensó mal de David. Dijo, córtenle las barbas a la mitad. Porque eso era una cosa vergonzosa. Córtenle las barbas a la mitad y córtenles los vestidos hasta la mitad de las posaderas. La Biblia dice nalgas, pero no lo voy a decir. Pero así dice. No lo voy a decir, pero así dice. Y mándelos con las medias nalgas de fuera a su tierra. Y dice que así regresaron, dice, avergonzados. Avergonzados. Y cuando David lo supo, dice que les dijo, quédense en Jericó hasta que les crezca la barba. No vengan para acá, dice, porque estaban muy avergonzados. David es una figura de Jesús en el Antiguo Testamento. Jesús siempre respeta, siempre cubre, siempre dignifica. Jesús sabe que la sanidad de toda vergüenza en nuestro corazón muchas veces no es tan instantánea, sino que es como crece la barba. Lleva tiempo. Lleva tiempo. Amén. Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando ¿qué? La vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Él quiso llevar nuestra vergüenza, tu vergüenza y mi vergüenza, Él se la echó en sus espaldas. ¿Sabes? Porque Jesús no fue crucificado, no fue levantado así nada más. Dice que lo despojaron de sus vestiduras, lo avergonzaron como si fuera un cualquiera. El Hijo de Dios, el príncipe del cielo, el creador del universo, fue avergonzado por su creación. Fue avergonzado. Y Él llevó ese dolor de esa vergüenza, porque sabía que de esa manera tiene poder sobre nuestra vergüenza. Él tiene poder para sanar toda vergüenza de nuestra vida. Amén. Y termino con esto. Jacob está a un lado del arroyo Jaboc, y dice la palabra que no puede dormir porque la siguiente mañana sabe que se va a encontrar con su hermano. Y se va a dar una vuelta por ahí cerca del arroyo, y en la oscuridad de la noche, comiéndose las uñas, me lo imagino, ¿verdad? Rascándose los cabellos, pidiéndole a Dios que hiciera algo. Y de pronto ahí en ese ir y venir de su oración y de su lamento, se topa con alguien, se topa con un personaje y se da cuenta que ese personaje no es alguien normal, sino que es alguien supernatural. Es Dios mismo, ¿verdad? No encarnado, pero sí en forma de un ángel. Y cuando él se da cuenta de eso, toma a ese ángel y le ora y le dice, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. No te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y dice la palabra que aquel se lo quería zafar, y Jacob se agarraba con más fuerzas, aferrándose cada vez más y más y más a ese ángel, hasta que ya dice, estaba a punto de amanecer, y el ángel le dice, suéltame. Y él le vuelve a decir, es que no te voy a dejar, no entiendes, hasta que no me bendigas. Y entonces el ángel le pregunta, ok, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? El ángel sabía, el Señor sabía el nombre. No estaba ahí por casualidad, sabía quién era él. Pero quería que Jacob le dijera, soy Jacob. Y Jacob significa tramposo. Soy un tramposo, soy un desdichado, soy un desgraciado, eso soy. Quería que le dijera sus vergüenzas. Y sabes, cuando uno le dice sus vergüenzas a Dios, Dios los toma, los echa en el basurero y te da un tesoro de regreso.
La Biblia dice que el Señor le dijo: ya no te llamarás más tramposo, ya no serás más odiado, ya no serás más ese personaje. De ahora en adelante te llamas Israel, el que lucha con Dios y vence, el príncipe de Dios. Te cambio el nombre, Jacob. Te cambio el nombre. Cierra tus ojos, por favor. ¿Qué ha provocado vergüenza en tu vida? ¿Qué ha traído vergüenza a tu vida? ¿Con qué clase de vergüenza has estado luchando en tu vida? Vergüenza por tus padres, vergüenza por tu orfandad, vergüenza por cierto dolor, vergüenza porque no tienes recursos o muy limitados, vergüenza porque no te has sentido valorado, vergüenza porque te han humillado, te han aplastado, te han lastimado. Vergüenza, ¿por qué? Yo no sé qué clase de vergüenza has tenido. Lo que sí sé es que aquí está el Dios que puede sanar toda tu vergüenza. El Dios que puede liberarte y sacarte de toda cárcel que te ha producido la vergüenza. ¿Sabes por qué no puedes orar? Porque te da vergüenza ir delante de Dios. Por eso no puedes ir delante de Él y presentarte y decirle: Señor, aquí estoy. No puedes, porque no tienes cara, no te sientes con la suficiente dignidad para llegar delante de Dios, aunque Dios te ama y aunque Dios anhela que tú le hables, pero por vergüenza no puedes hablarle. Y en esta hora te digo, en el nombre de Jesús, libérate de toda carga de vergüenza y vive libre para la gloria de Dios. El Señor te cambia el nombre si es necesario. Vive libre, vive libre, vive libre en el nombre de Jesús. Háblale al Señor, dile: Señor, quítame toda vergüenza, de la que estoy consciente y de la que no estoy consciente. Oh Señor, toda carga de vergüenza de mis ancestros, de mis tataranietos, de donde quiera que venga, Señor, tatarabuelos, de donde quiera que venga, Señor, líbrame de toda vergüenza. En el nombre de Jesús, libérame. Libérame de las cosas terribles que quizás alguien hizo conmigo, Señor. Líbrame de ese tocamiento que ese pariente, Señor, hizo cuando yo estaba pequeño y me llenó de vergüenza. Oh, en el nombre de Jesús, líbrame, Señor. Líbrame, Señor, de todos esos episodios vergonzosos en mi vida. Hazme libre, hazme libre, hazme libre. Aquí está mi vida. ¿Por qué no alzas tu mano al Señor y le dices: aquí estoy, Señor? Perdóname por lo que hice y por lo que no hice, pero fui víctima. Perdóname de todo. Límpiame de toda vergüenza. Vamos, vamos, vamos. Este es el momento para que empiece tu libertad de toda vergüenza. Este es el momento para que el Señor te libere y tú te dejes liberar por Él. Lucha con Dios si es necesario, como Jacob. Lucha con Dios hasta que venga tu bendición y tu libertad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¡Sé libre! En el nombre de Jesús. ¡Sé libre! Para la gloria de Dios. ¡Sé libre! ¡Sé libre! En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Venga libertad del cielo para ti, para la honra y gloria de Jesús, para que vivas una vida en libertad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.